Shalom, hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me presento primero, me llamo Marcelo Aptekman, soy licenciado en psicología y bueno, estoy aquí estamos aquí junto con el profesor Ángel Schoenberger que nos acompaña hoy y con el profesor Luis Breña del curso de Antiguo Testamento en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este, este hecho no es solamente académico, sino que es interinstitucional, porque además de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es auspiciado por la Fundación Shalom y por la Organización Judía para el Diálogo Interconfesional. Y bueno, no sé, profesor Breña o profesor Schoenberger, si ustedes quieren presentarse o agregar Sí. algo a la mínima presentación que hice, disculpen. ¿Quieren Sí, agregar algo? ujú. Yo solamente quería agregar, bueno, mi nombre es Luis Breña, soy tutor docente del Centro Bíblico San Pablo. Y bueno, al menos para Perú, solamente hacer la precisión, esta es una iniciativa que nace del Centro Bíblico San Pablo con la prelatura de Juli, por si acaso. Es con la prelatura de Juli. Y ya a nivel también internacional, por así decirlo, también tenemos convenios con otras instituciones que también por ahí creo que lo pueden comentar. Eso es por mi parte, ¿no? Gracias. No, mi parte agregaría solamente que también represento a la Fundación Yalón en un sentido, porque participo de ella, como también lo hace Marcelo, semanalmente de hace mucho tiempo. Así que parte de lo que puedo aportar tiene que ver con esa experiencia. Bueno, ¿y qué les parece si vamos directamente a introducirnos en el tema del curso, acercándonos al Antiguo Testamento? En ese sentido, yo me permití escribir unas líneas que van a ir agregadas la posibilidad de leerlas si quieren, van a estar agregadas como documento, como introducción al por qué, qué sentido tiene iluminar o leer desde la cosmovisión judía, la cultura judía, el Antiguo Testamento cristiano, cuando las Sagradas Escrituras judías son otras, el Tanaj, ¿no? Y en base a ese texto, que invito a quienes estén viendo esto que lo lean, quisiera pedirle, no sé, al profesor Schoenberger si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, también al profesor Breña, por supuesto, si gusta. Este, Lo que diríamos, la primera pregunta que se me ocurre, basado en esta introducción, es que planteas que hay diferencias entre Antiguo Testamento, como lo conocemos los cristianos, y Tanaj. ¿Podrías darnos esas diferencias? hay muchas, hay muchas. Para empezar está la cuestión del idioma. El idioma es clave, por lo menos para la lectura judía del Tanaj, que así llamamos en la tradición judía a nuestras Sagradas Escrituras, que tienen mucho que ver con el Antiguo Testamento, pero en realidad es otro libro, es otra película, digo yo. Este, el idioma es fundamental en la lectura judaica, porque miren, por ejemplo, la primera palabra, la primera letra del Tanaj es Bereshit, que se traduce habitualmente en el Antiguo Testamento como en el comienzo, ¿sí? O frases, hay diversas frases, pero ahora bien, Bereshit en el comienzo se puede traducir así la palabra, empieza con la letra B, B larga, que es la segunda del alfabeto, no la primera. Y cuando uno quiere exprimir el texto bíblico y sacarle que no se pierda ninguno de los significados posibles, ninguna de las interpretaciones plausibles, se detiene a pensar también en
¿Y por qué empieza con la segunda letra del alfabeto y no con la primera? Y esto es un indicio de que ya antes de esta creación sucedieron cosas. Esta es una interpretación que se puede hacer en base a la lectura del texto en el idioma hebreo. En otro idioma no tiene sentido, porque cambiaría la primera letra del texto. Así que desde ahí nomás, desde la primera letra, ya es importante la diferencia de idioma. Más cuando se aplican luego los métodos de interpretación propios de la tradición interpretativa judía, aunque en Grecia también hubo cosas parecidas, que es asignarle un valor numérico a cada letra y luego las palabras que tienen el mismo valor numérico posiblemente tengan un significado parecido o se vinculen. Y esto da claves interpretativas que son sorprendentes los resultados que a veces dan, porque permiten conectar entre sí textos que en primera lectura no tienen nada que ver y luego resulta que aplicando este sistema son maravillosamente complementarios y aumentan el campo de lo pensable y la comprensión posible. Así que desde ahí el solo uso del idioma hebreo bíblico en particular ya le da una característica propia, además de todos los problemas que tienen que ver con las traducciones. Por ejemplo, hay una palabra fundamental para la teología cristiana que tiene que ver con la virginidad de María antes de digamos, en la concepción de Jesús, durante el parto y después de nacido Jesús, que es la palabra alma. Palabra que fue traducida siglos antes del nacimiento de Jesús. Aclaremos este punto, porque no era un tema de polémica entre judíos y cristianos todavía, La palabra fue traducida al griego para una versión muy importante, la llamada Septuaginta, la versión de los 70 traductores. La palabra fue traducida del hebreo, alma, al griego, partenos. En su momento, cuando la palabra fue traducida, partenos quería decir tanto jovencita inocente como virgen, en el sentido de no tener ya el himen. Las dos cosas. Luego, con el correr de los siglos, uno de los significados en idioma griego fue quedando en la historia. Y la palabra partenos quiso decir solamente virgen. Y entonces ese casi juego de palabras que hizo el traductor se perdió. En el hebreo bíblico, la palabra alma no quiere decir virgen, quiere decir simplemente jovencita y inocente. Pero entonces un cristiano que lee la versión en griego dice, y con todo derecho justificadamente, mis sagradas anuncian que el Mesías va a nacer de una virgen y por lo tanto el dogma de la Inmaculada Concepción se sostiene sobre esa profecía y un lector del Tanaj va a decir, ok, tus sagradas escrituras dicen eso, es una profecía, se ha cumplido para ti, pero mis sagradas escrituras, el mismo texto, dice otra cosa, discúlpame. Y no es un tema de, perdón, a ver quién tiene la razón. Porque se basan en una traducción que se hizo un par de siglos antes del nacimiento de Jesús, antes de que hubiera esta polémica entre quién tiene la razón, uno u otro. Entonces, estos problemas de cómo van derivando y cambiando los idiomas, y al final de cuentas recordemos el dicho italiano, traduttore, traditore. El que traduce, interpreta y por lo tanto en algo cambia el sentido. No hay vuelta que darle. Lo que no quiere decir que el texto bíblico sea necesaria, el del Tanaj, sea necesariamente el original. Porque, como mencioné en esa nota que escribí, no solo hay
traducciones fundamentales, como los Targumim, las traducciones al arameo, sino que también hay versiones más antiguas de las historias que narra el Tanaj. Las historias de la creación en Génesis, por ejemplo, tienen antecedentes en la mitología babilonia, con enormes diferencias. La mayor diferencia es que hay un gran silencio de dioses, solo habla uno. Esa es una diferencia fundamental. Pero la cosmogonía babilonia en alguna medida se hace presente, modificada a través de la monolatría o monoteísmo del judaísmo primitivo. Modificada. Pero en el texto todavía se oyen restos de la cosmovisión babilonia, que para el mundo griego, egipcio y romano era algo totalmente ajeno o desconocido. Bueno, perdón, me Marcelo, extendí. Sí. ¿podrías dar un ejemplo también? Esto es sobre respecto al idioma, a la traducción, algo sobre la cosmovisión también hebrea y la diferencia que puede haber con una Claro. traducción en la Septuaginta o luego la Bueno, latina o lo por que sea. ejemplo, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Mira, por ejemplo, eh, sin ánimo de desmerecer a nadie, yo no creo que haya una cosmovisión cristiana en este sentido. El cristianismo es una religión, pero una cosmovisión es algo que está pegado a una cultura en particular. Por ejemplo, en Perú hay una cosmovisión de los pueblos originarios. Más allá de que sean cristianos hoy o no, el valor, lo que significa para ellos la presencia de las montañas en la cosmovisión de los pueblos originarios, impregna la cultura. Y en ese sentido, la cultura del pueblo judío está empapada de restos, ecos y resabios de culturas semíticas anteriores, particularmente de la Babilonia y también elementos de la Persa. Y todo eso significa que en la cultura hoy en día de los judíos, esas maneras de entender el origen del mundo, el sentido de la existencia, se traducen a través de cómo se estructura el idioma y de cómo uno piensa y entiende la realidad. No sé si con esto te he contestado o aportado a la confusión general. No, no, está Yo perfecto. sí solo quería hacer entre pregunta y reflexión, pero ¿Sí? también podría ser que al menos los cristianos del siglo primero, en donde van a surgir los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pero sí comparten en gran medida la cosmovisión de ese judaísmo, ¿no? De esa época, ¿no? O sea, creo que parten de la misma vertiente. Es así. Es así, y yo le daría una vuelta de tuerca a esto que dices, porque dentro del judaísmo del siglo primero había una enorme diversidad, que es importante tenerla en cuenta. El judaísmo del segundo templo estaban los saduceos, los fariseos, estaban los judíos helenistas, que fue para quienes se tradujo la Septuaginta, la Biblia de los 70, que tenían una visión más griega o mediterránea que Babilonia. Pero también estaban todos los judíos que se pudieron sustraer a la conquista helenística y se refugiaron en Arabia, en el Yemen, por ejemplo, y los que luego volvieron y poblaron Irak y Siria y no cayeron bajo el Imperio Romano, que entonces tenían, los judíos helenistas una cosmovisión más cercana al helenismo que tal vez el resto del pueblo judío. Y es justamente entre los judíos helenistas entre quienes se difundió primero el cristianismo y desde los cuales fue luego llegando a los pueblos del Mediterráneo en general. Con excepciones están los coptos y los etíopes por su lado, ¿no? Otra pregunta que quería hacerte es respecto a los
Targumín que mencionas y la escritura samaritana, el Pentateuco samaritano, ¿qué Sí. importancia tiene en este estudio que tenemos del Antiguo Testamento, ¿no? Del Tanaj? Bien, si queremos hacer un estudio desde el punto de vista histórico, crítico, literario, o sea, más científico, cada uno de estos textos tendría la misma importancia. Sin embargo, este es un curso específicamente de Antiguo Testamento por un motivo que es confesional. Entonces tenemos que entender que la importancia que se le da dentro de una comunidad de fe a un cierto texto no tiene que ver tanto con cuánta información científica nos pueda brindar. Concretamente, en el caso del pueblo judío, la Biblia de los 70, o sea, la base, el fundamento de lo que hoy es el Antiguo Testamento cristiano, no es considerada Sagrada Escritura. ¿Por qué? Y porque en algún momento, a mediados del siglo II, empezaron las polémicas con los cristianos, y entonces el judaísmo se empezó a cerrar sobre sí mismo, y esa versión, para no tener polémicas, medio que la excluyó. Lo mismo pasó un par de siglos antes con el Pentateuco samaritano, que tiene miles de pequeñas diferencias ortográficas y algunas más importantes. Por ejemplo, ellos hablan de un templo en Jerusalén y un templo en el monte Gerizim. Bueno, como decía, hay miles de pequeñas diferencias, incluso de ortografía en alguna ocasión, pero también un par de diferencias importantes para el credo o para la práctica. No es lo mismo sacrificar en el único templo de Jerusalén que sacrificar en el de Gerizim, diciendo que ese es el verdadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese motivo, también el Pentateuco samaritano, para la tradición interpretativa judía, ha sido medio dejado de lado como Sagrada Escritura. Lo mismo que luego sucedió con la Septuaginta, para la tradición interpretativa judía. O sea, para una tradición interpretativa confesional y que busca preservar una identidad, la judía. Lo que no quiere decir que le restemos ni importancia, ni valor literario, ni que neguemos su valor fundamental para la comunidad de fe cristiana con todo respeto y amor. Eso es un tema aparte, pero no es sagrada para la práctica judía. Los Targumim sí, porque nos presentaron este tipo de conflictos con otras prácticas u otras comunidades de fe. Entonces los Targumim sí son considerados sagradas escrituras de menor importancia en todo caso, de otro nivel de importancia que la del texto canónico de la Torá, donde hay niveles muy marcados. Por ejemplo, en el Tanaj, la Torá es más importante que los profetas, las escrituras. Entonces, cuando uno apoya el libro del Tanaj sobre la mesa, tiene que apoyarlo de modo que la Torá esté arriba y los otros textos abajo. Y si uno tuviera un Targum, el Targum Ongelos o Jonathan, por nombrar algunos, los dos más importantes que me vienen a la mente ahora, tendría que ponerlos debajo del texto del Tanaj. Y si uno tuviera el Talmud, algún tomo del Talmud va más abajo todavía. O sea, hay todo un escalafón, un orden de importancia y sacralidad de los textos. Lo que no quiere decir que de ningún modo se desmerezca el contenido de otros textos para otras religiones. Yo tengo aquí en mi biblioteca personal libros del taoísmo, por ejemplo, del budismo, que para mí son fuente de inspiración espiritual y son sagradas escrituras, no tengo ninguna duda, pero no de el judaísmo y la práctica judía y la tradición interpretativa judía. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, sí, sí. Marcelo, y ya que se va a estudiar Tanaj, ¿qué es Tanaj? Tanaj, la palabra Tanaj es un acróstico. Se usa la inicial de Torah, que quiere decir instrucción, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, que según la tradición judía fueron escritos en su mayor parte por Moisés. Los últimos renglones donde dice que él murió los escribió
Josué, pero bueno. Luego viene la segunda letra, N mayúscula, viene por los Nevi'im, los profetas, que son varios libros, no solo lo que nosotros denominamos profetas, y digo los en Occidente, y luego los Ketuvim son, esa es la última letra, la J de Tanaj, que son los escritos finales de la Biblia, del canon completo del Tanaj. Pensaba un poquito qué, diferencias hay en ese sentido entre el Tanaj en los escritos, así digamos, el orden que tiene con el Antiguo Claro, Testamento. porque más allá del orden, perdón, más allá de lo que mencioné sobre la diferencia de idioma Ujú. y de cosmovisión, está este tema del orden diferente de los libros, ¿no? Porque el Antiguo Testamento termina con los libros de los profetas. En cambio, en el Tanaj vienen primero los profetas y luego los escritos finales. Y eso tiene una razón de ser. Y me gustaría preguntarte, antes de dar yo una explicación que se me ocurre a mí, si se te ocurre alguna explicación a por qué. Y para la más simple, a simple vista, es que le dan importancia primero a la Torá y luego a los profetas. Más, tiene un Correcto, vínculo, muy es vínculo directo. Y los otros escritos son, digamos, de menos importancia, digamos, al menos en la concepción judía, ¿no? Me da la impresión. esa respuesta es válida y es correcta, pero no es la que yo tengo en mente. No sé, profesor Breña, si usted quiere intervenir cuando guste. Bueno, más o menos tenía la misma idea que el profesor, justo también había escuchado esta explicación que como que la base principal es la Torá y los profetas, y después vino toda una colección de libros que narran también la historia de Israel, pero como que hasta el mismo nombre, llamados los escritos, como que, no sé, da a intuir que no ha sido fácil compilar esa tercera parte, ¿no? Y por eso Correcto, queda en esa forma tripartita, ¿no? correcto. Sin embargo, es verdad lo que usted dice y es correcto, profesor. Sin embargo, hay otra explicación posible que no excluye estas respuestas que ustedes han dado, ¿eh? Y que es que los primeros cristianos, los del siglo primero, todavía no habían desarrollado la teología de que Cristo es el Hijo de Dios, además de ser un ser humano. Y entonces lo veían más bien como un profeta. Sobre todo las primeras iglesias de cristianos judíos, que no tienen nada que ver con los judíos mesiánicos de hoy en día, ¿eh? Es otra teología totalmente diferente. Estoy hablando de los ebionitas, nazarenos, elquesaitas y otras que posiblemente hayan existido y que se ha perdido hasta el nombre, y que en su momento fueron siendo declaradas una tras otra herejías judaizantes, y por lo tanto su teología fue negada totalmente por la cristiandad, pero que siguieron considerándose discípulos de Jesús durante varios siglos, por lo menos 5 siglos más. Y esa gente pensaba en Jesús como un profeta judío. Y es muy probable, entonces, que cuando se armó el canon del Antiguo Testamento, se haya tenido en cuenta que era mejor poner a los profetas al final para conservar la posibilidad de incluir a Jesús como profeta. No es la creencia hoy en día, no, ni tampoco quiero discutir la creencia de hoy en día. Estoy explicando en el momento en el que se armó el canon, estamos hablando más o menos del año 140.
Es probable que todavía haya habido un fuerte componente de judíos, como los ebionitas, todavía no excluidos como herejes, y que incluso tal vez haya alguno de ellos participado en armar el canon. O por lo menos hayan sido tenidos en cuenta estos grupos a la hora de armar el canon como para que no se sintiesen excluidos. Viceversa, el canon del Tanaj, tal como lo tenemos hoy, tomó su última estructura, digamos, la última vuelta de tuerca, el último golpe de horno para terminar de establecerlo. Si bien ya estaba bastante armado varios siglos antes, fue alrededor del año 170. Con lo que no excluyo la posibilidad de que se haya metido los profetas antes de los otros escritos, justamente para excluir la posibilidad de incluirlo a Jesús como profeta. O sea, estamos hablando de una polémica silenciosa en la época en que se armaron uno y otro canon. De los dos argumentos que di, el más fuerte es el que tiene que ver con la formación del canon cristiano, aclaro. Profesor Marcelo, justo ahorita me trae a la memoria, hay algunas referencias en el Nuevo Testamento cuando se abre la ley y los profetas, Sí, ¿no? Y después creo que en Hechos dice la ley, los profetas y los salmos. En correcto. el libro de Eclesiástico, que es deuterocanónico, se habla de, ¿no?, la ley, los profetas y los escritos, pero es como que la última parte todavía no está tan definida, porque por un lado le mencionan como los escritos o como los salmos, ¿no? Pero, Exactamente. pero yo había escuchado como que esta forma del canon cristiano no es por una herencia también de la Septuaginta. O sea, en la Septuaginta creo que ya no tiene esta división tripartita, sino los profetas están al último, o tal vez me equivoque. No, que yo sepa, la Septuaginta fue la traducción solamente de los 5 libros de Moisés, que luego se fueron agregando traducciones de otros libros. ¿Por qué solamente de los 5 libros de Moisés? Porque en el año, no recuerdo, discúlpenme la fecha exacta, pero más o menos 250, 300 antes del nacimiento de Jesús, en que se estableció la Septuaginta, todavía imperaba en Israel el partido fariseo, el saduceo. Si bien ya había muchos fariseos, los que tenían el poder indudablemente en ese momento eran los saduceos, y ellos nunca hubieran permitido incluir a los profetas entre las Sagradas Escrituras. Porque para los saduceos, las Sagradas Escrituras eran el Pentateuco, los libros de Moisés, no los libros de los profetas que tenían que ver con el exilio, que anunciaban el exilio o incluso algunos post-exílicos. Entonces, para los saduceos ni siquiera eran parte de las Sagradas Escrituras. Las creencias de los saduceos también eran muy diferentes. No creían en la resurrección, por ejemplo. Pero estas son creencias, eran creencias fariseas. Entonces, habría que hacer un trabajo muy, muy fino historiográfico, que no sé si quedan fuentes para hacerlo, para saber en qué momento fueron traducidos otros libros de la Biblia agregados a la primera traducción del Pentateuco, que fue la de la Septuaginta, que fueron traducidos al griego en el mismo espíritu helenista, etc. Eso sí, pero en qué momento histórico yo no sabría la respuesta, pero no fue en el mismo momento inicial. Para la práctica farisea sí se hablaba de los libros de la ley o de la instrucción, que son la Torá, los 5 libros de Moisés, y los profetas, que eran sagradas escrituras para los fariseos. Esto, dicho sea de paso y acá entre nosotros, es un motivo para considerarlo a Jesús inscripto dentro del movimiento fariseo. Bueno, y teológicamente, porque además cree en la resurrección, otro tema propio de los fariseos, traído de Babilonia, no propio de los saduceos. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero hermosa pregunta, gracias. Y
Y nos quedaría hablar un poquito del motivo por el cual crees, es decir, el centro de lo que crees que es el tema de la Torá, ¿no es cierto? El tema del amor. Y qué tienes que decirnos respecto a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Antes, quiero mencionar que en el texto escrito hay una preguntita que se la dejo a los alumnos para que intenten contestarla para la próxima clase si quieren. Y no la vamos a contestar hoy, ya que no despertó el interés de ustedes, que es ¿por qué no están los libros de los macabeos en el Tanaj? Que sí están en el Antiguo Testamento. Cuando justamente hablan de un momento fundamental de la historia del pueblo judío. Yo como judío quiero leer la historia de Macabeos en el Antiguo Testamento porque me da elementos históricos importantes para entender la historia de mi pueblo. ¿Cómo puede ser que eso no se incluyó entre las Sagradas Escrituras de mi pueblo? ¿Hay un motivo? Me encantaría que los alumnos piensen sobre esta problemática. Los invito a hacerlo. Bueno, y respondiendo ahora sí a tu pregunta, entiendo que siglos y siglos de educación o de pedagogía del desprecio de lo judío han llevado a interpretar la práctica judía como algo de poca espiritualidad, más cercano, si se quiere, al ritualismo, al estudio legalista, como de un abogado que estudia las leyes, pero la verdad es que esa es una visión distorsionada que la padecen muchos judíos también, te aclaro, porque viviendo en Occidente, si millones de personas alrededor de uno opinan algo, es fácil que uno opine eso mismo con el tiempo. Pero por lo menos en mi lectura, y no estoy solo en esto, estoy tratando de recordar el nombre, el apellido de un rabino que recientemente ha escrito un libro sobre este tema, creo que era Shai Hel. Mira, la Torá, que es la parte más sagrada de las Sagradas Escrituras, en el centro de la Torá está el libro Levítico. Son 5 libros, el del medio es Levítico. Y en el centro de Levítico, Levítico 19. Y en el centro de Levítico 19, Levítico 19, 18, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo entiendo que en esta conversación, en este diálogo interconfesional, puede sonar como algo muy cristiano que estoy diciendo. No tengo ningún problema con que sea muy cristiano y muy judío. Y no me interesa resaltar que los judíos lo dijeron antes. No, está bien. En el magisterio de Jesús ese es el mensaje central. Bien. En el magisterio de Moisés también. La diferencia en todo caso está en cómo. ¿Qué hace uno con ese amar al prójimo? Y para eso está todo el contexto de Levítico 18, que contiene las instrucciones de cómo vivir con amor hacia nuestro Creador, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros socios comerciales y sobre todo los desamparados. El que falleció, que necesita que alguien lo entierre con dignidad. La viuda, el huérfano, el que está en la mala. Bueno, y un círculo que se va ampliando cada vez más hasta llegar lejanamente a toda la humanidad. En el caso cristiano me parece que la interpretación es más directamente a lo importante es el sentimiento. En el caso de la cultura judía, el sentimiento si no se expresa en acciones no sirve, no es algo considerado importante. ¿Y cómo se debe expresar a través de acciones? Bueno, para eso está el código de santidad, o sea, Levítico 19, para explicarnos el camino. Lo que no quiere decir que un cristiano no recorra ese camino porque le surge espiritualmente de su corazón, y está bien que lo haga. Simplemente digo que la alianza que sigue siendo válida para Israel es la de aprender a vivir de modo de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, según nos enseña la Torá.
en particular Levítico. Muy bien. Creo que nos has dejado picando muchas cosas y muy interesantes para Ujú. seguir profundizando. Así que por mi parte creo que estoy satisfecho. No sé si Luis quiere agregar algo más. No, igualmente, muchas gracias, profesor Marcelo, por todo lo que nos ha enseñado y muchas cosas para digerir y reflexionar. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Un honor y un gusto para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Nos vemos en la clase. Dale.